Bendito Padre Celestial, a usted damos alabanza y gratitud en esta mañana. Estamos altamente agradecidos, Señor, por el fundamento bíblico que usted nos enseña, el fundamento inspirado del espíritu de profecía para poder compartir la verdad. Gracias, Señor, porque usted nos ama, porque usted nos perdona, porque usted es el que rescata del hoyo nuestras vidas, de modo que nuestras vidas se rejuvenezcan como el águila. Gracias, Señor, por tantas bondades, por sus favores, por sus bendiciones, por la vida de cada uno de mis hermanos. Oramos para el perdón de nuestros pecados. Suplicamos, Señor, su divina compañía, nuestra gratitud y alabanza a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, a usted, nuestro Padre Celestial. Gracias por permitirnos espaciarnos en estas maravillosas verdades y poder, Señor, ser ilustrados, ser advertidos y prepararnos para la hora de prueba que ha de sobrevenir a este mundo. Gracias, Señor, por llamarnos a vivir en esta época, por hacer de nosotros sus instrumentos, sus atalayas fieles, los campeones de la verdad. Gracias, Señor, perdone nuestras inconsistencias. Perdone, Señor, nuestras debilidades, nuestros pecados, y ayúdenos, Señor, para ser instrumentos en sus manos, poder compartir estas maravillosas verdades y poder, Señor, ser afianzados en la doctrina pura, la doctrina del verdadero Cristo, de la eternidad de su santa ley, del verdadero santo sábado, séptimo día de la semana como día de reposo. Bendiga a cada persona que está a esta hora escuchando con nosotros, los que han de escuchar luego, en cualquier lugar donde se encuentren, bendígales. Afiance, Señor, estas verdades en nuestra mente y ayúdenos a conocer la historia para poder afianzarnos en la verdad. Gracias, Señor, por sus siervos fieles en toda la ancha faz de la tierra que predican fielmente la doctrina pura, los que no se corrompen con mentiras ni fábulas, ni con prácticas deshonestas, ni con ecumenismo, ni con idolatría, ni con pecado. Bendígales grandemente a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, a cualquier persona de nuestros hermanos fieles, donde quiera que estén. Si hay dos o tres congregados, por favor, humildemente y en la justicia de Cristo reclamamos la presencia del Espíritu Santo a través de sus santos ángeles. Que hoy el nombre de Dios sea alabado, sea honrado y que en el transcurso de estas horas santas podamos de verdad regocijarnos en el estudio de su palabra. Impártanos, por favor, su bendición y su perdón. Lo agradecemos y le honramos, Señor, dándole toda la alabanza y la gratitud y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, después de dirigirnos a nuestro al Salvador, les saludamos a todos. Queremos de todo corazón desear que nuestros hermanos estén bien. Creo que escuché que alguien quería dirigirse, no sé si iban a hacer alguna pregunta antes de iniciar con el tema. Bueno, entonces, hermanitos, quiero decirles que hoy estamos iniciando, estamos iniciando una serie que la hemos titulado así, de esta manera, ¿verdad? Una serie, hermanos, que la hemos titulado de esta manera, ¿no? Historia del Santo Sábado, historia del Santo Sábado y del Domingo,
desde el punto de vista secular. Historia del Santo Sábado y del Domingo desde el punto de vista secular. Bueno, este es más bien una especie de ciclo de estudios que hoy vamos a iniciar en el tiempo, ¿sí? Nuestros hermanos y yo, los predicadores de este canal, estaremos presentando este tema a lo largo del tiempo para poder llegar a las personas y nosotros mismos aprender, aparte de las Sagradas Escrituras, qué enseñan los historiadores acerca del Santo Sábado y acerca de el domingo como falso día del Señor. ¿Sí? Vamos a hacer un análisis, un estudio a lo largo de los años en la parte histórica del Santo Sábado y del domingo. La base para este estudio, para este ciclo de estudios, la vamos a tomar de este precioso libro que estamos enviando a nuestros hermanos para que ya lo tengan en físico. Ya muchos de los envíos han salido, en esta próxima semana les están llegando a los hermanos. Se llama el libro del pionero John Nevis Andrews, se llama Historia del Sábado y Primer Día de la Semana. En base a lo que el pionero John Nevis Andrews enseña, en 1873 fue escrito este libro, Historia del Sábado y Primer Día de la Semana. En este libro, apreciados hermanos, encontramos en una primera parte la historia bíblica. Sí, la parte 1 es la historia bíblica. En esa historia bíblica, vamos a encontrar un fundamento bastante amplio, donde el pionero adventista Andrews expone muy ricamente esta parte de la historia del sábado, ¿sí? La historia bíblica del sábado. Y hay una continuidad desde la creación, pasando por todos los años del Antiguo Testamento, hasta aquí, hasta el ministerio de los apóstoles, ¿sí? Es un fundamento muy rico que está en este libro. Lo que nosotros vamos a estudiar es la parte de los historiadores, los escritos de algunos, entre comillas, padres de la iglesia y otros historiadores, para ver esa historia secular de el Santo Sábado y la historia del domingo. Lo que nosotros vamos a hacer en este estudio, básicamente, hermanos, lo que nosotros vamos a hacer es dar un repaso, ¿sí? Dar un repaso en esta parte, ¿sí? El capítulo 12 en adelante contiene unos estudios muy importantes. Se empieza con la primera apostasía en la iglesia. Ya sabemos que esa apostasía en la iglesia cristiana es el resultado, como lo dice el apóstol Pablo, ¿sí? De el alejamiento de las verdades de la doctrina pura. Ya en las épocas de Pablo, él mismo dio testimonio de que de entre vosotros mismos se iban a levantar lobos rapaces, como dice Hechos capítulo 20, versículos 30 y 31. El apóstol Pablo dijo, de entre vosotros mismos, les dijo a los discípulos de Pablo, de entre vosotros mismos se levantarán hombres rapaces que no perdonarán al rebaño, ¿sí? Que van a enseñar fábulas, ¿sí? Vamos todos, por favor, al texto de la Biblia y vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 20, los versículos
29 y 30. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Les está hablando a sus discípulos y les está advirtiendo de una apostasía que iba a venir a la iglesia cristiana para acarrear discípulos tras sí, desviar a los discípulos de la sana doctrina. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres perversos, ¿no? Que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo hace una advertencia muy solemne a sus discípulos, a su iglesia, a sus iglesias, ¿sí? Y les dice que una vez él muera, una vez él deje de vivir, se iban a levantar hombres perversos que iban a arrastrar el rebaño tras sí y que iban a hablar cosas perversas, iban a enseñar otra doctrina que él había enseñado apoyando la doctrina del Señor Jesucristo. Inclusive les dijo allí en el versículo 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Cuando el apóstol Pablo les dice eso, les está diciendo, ¿sí? Les está diciendo que él iba a partir, no lo iban a volver a ver más, y que entonces iban a aprovechar algunos lobos rapaces para traer esa primera apostasía en la iglesia del capítulo 12 del libro. Y allí nosotros lo podemos estudiar, cómo entró esa primera apostasía en la iglesia cristiana, desde tiempos del apóstol Pablo, y cómo el mismo apóstol Pablo advirtió sobre el sistema papal, el hombre de pecado, allá en Segunda de Tesalonicenses. Él advirtió sobre esa apostasía. El Señor Jesucristo no iba a venir antes de que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, hablando del sistema papal, ¿sí? Enseguida de este capítulo, nosotros vamos a encontrar en este libro el capítulo 13. ¿Sí? Ya hemos visto el capítulo 12. Vamos a ver el capítulo 13, que es el domingo, día del Señor. El domingo como día del Señor no es rastreable a los apóstoles. ¿Qué quiere decir el pastor John Nevis Andrews al colocarle a este capítulo este título? El domingo, día del Señor, no es rastreable a los apóstoles. Quiere decir que ninguno de los apóstoles de Cristo enseñó que el domingo es el día del Señor. Ninguno de ellos. Ya el hermano David Salcedo del Ministerio Alto Clamor de Brasil, a quien saludamos, a la hermanita Sonia también, él nos tuvo un estudio hace poco de que se tituló El domingo nunca ha sido ni será el día del Señor. Y analizamos juntamente con él los 8 textos del Nuevo Testamento que hablan del primer día de la semana, domingo, y en ninguno de ellos encontramos que el domingo haya sido santificado u ordenado como día del Señor o día de reposo. El domingo no es día, el domingo como día del Señor no es rastreable a los apóstoles. Los apóstoles nunca aseguraron ni escribieron de que el domingo sea día del Señor, pero al domingo se le llama el día del Señor. ¿De dónde proviene esto? Entonces lo que hoy queremos estudiar es precisamente, hermanos, precisamente el capítulo 14, los primeros testigos del domingo.
escrito por el autor John Nevis Andrews. Él nos va a citar la historia, los padres de la iglesia y algunos historiadores de la época del primer siglo y del segundo siglo, inclusive hasta el quinto siglo y más, donde los historiadores van a dar testimonio de que ya comenzó a aparecer esa apostasía para llamarle al domingo el día del Señor. ¿Sí? Este estudio es muy interesante, hermanos. Los primeros testigos del domingo. El autor del libro examina allí el origen de la observancia del primer día, origen de la observancia del domingo. Es un capítulo que vamos a estudiar complementario a este, ¿sí? La naturaleza de la observancia temprana del primer día, del domingo, de dónde proviene. Y también un capítulo muy interesante que es el capítulo 18, el sábado en el registro de los primeros padres, el sábado y el primer día durante los primeros 5 siglos, domingo durante la Edad Media. Noten eso de importante. Trazos del sábado durante la Edad Media. Posición de los reformadores con respecto al sábado del primer día. También lo que ellos, la posición que tenían respecto al domingo, los reformadores. Y aquí esta parte final del libro, el capítulo 23, reformadores, ¿no es cierto? Lutero y Karlstadt, guardadores del sábado en el siglo XVI, cómo y cuándo el domingo se apropió del cuarto mandamiento, guardadores del sábado ingleses, el sábado en América. Esto, hermanos, son citas históricas y son argumentos que a nosotros nos van a afianzar muchísimo más en lo que hemos de estudiar respecto a la historia del sábado, la historia secular del sábado y del domingo, para afianzarnos, hermanos. Estamos ante una crisis clara de la ley dominical. Nosotros necesitamos afianzarnos en la Biblia y en la historia respecto a la santidad del séptimo día de la semana y a la falsedad del domingo como día del Señor. Necesitamos conocer la historia para no volverla a repetir. De manera que va a ser un aliciente, va a ser muy estimulante poder estudiar este ciclo de conferencias que la estaremos impartiendo los días sábados con diferentes hermanos predicadores entre ustedes y este servidor para ir exponiendo este estudio secular del sábado y del primer día de la semana. Lo que hoy nos corresponde entonces iniciar es el capítulo Los primeros testigos del domingo. Los primeros testigos del domingo, ¿sí? Para ver prácticamente esa falsedad desde los primeros siglos, cómo se ha dejado cómo se ha dejado, ¿cierto? De lado al verdadero santo sábado. Para eso, hermanos, yo me voy a remitir directamente, me voy a remitir al libro, ¿verdad? Y quiero decirles que en este libro del pastor J.N. Andrews, que se llama así, ¿no? La historia del sábado y del primer día de la semana, fue escrito en Battle Creek, Michigan, en 1873. 1873. En el prefacio nosotros encontramos algo bastante interesante, ¿sí? Hablando de la historia del sábado. Dice, la historia del sábado abarca el periodo de 6.000 años, hasta nuestros años, básicamente. Son 6.000 años de historia que tiene el Santo Sábado.
Después de hablar de muchos aspectos interesantes, el pastor Andrews dice, por lo tanto, los observadores del séptimo día deben incluir a los antiguos patriarcas piadosos y nadie negará que también incluyen a los profetas y los apóstoles como guardadores del sábado. De hecho, toda la iglesia de Dios, incluida en los registros de inspiración, eran observadores del sábado. A este número debe agregarse el Hijo de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que el Santo Sábado ha sido guardado desde el Edén durante todo el Antiguo Testamento por los patriarcas, los profetas, ahora los apóstoles, incluyendo al Hijo de Dios, incluyendo al Hijo de Dios. Y de ahí en adelante, todos los hijos fieles, los verdaderos cristianos, han guardado el Santo Sábado. Siendo tal, bueno, dice, ¿qué historia, por tanto, tiene el sábado del Señor? Fue instituido en el paraíso, en el Edén, honrado por varios milagros cada semana durante 40 años en el desierto. 40 años guardando el sábado, los hijos de Israel. El día que lo profanaron, no encontraron maná, pero guardaron 40 años el santo sábado en el desierto, ¿sí? Proclamado por el gran legislador del Sinaí, allá. Todo el mundo, todo el pueblo escuchó de la voz directa de Dios el cuarto mandamiento. Porque cuando ustedes y yo vamos a Éxodo 20, vamos por un momento, hermanos, ahí a Éxodo 20, vale la pena resaltar esto, hermanos. Algo que quizás hemos leído muchas veces, pero vale la pena resaltar que ese día, cuando Dios proclama desde el cielo el decálogo, los 10 mandamientos, dice Éxodo 20, versículo 1, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y comienza a darle los 10 mandamientos, a hablar Dios y todo el mundo, todo el pueblo escuchó. Dice el versículo 18, cuando termina de mencionar los 10 mandamientos. Dice el versículo 18 de Éxodo 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Bueno, entonces, hermanos, allí hay una evidencia de que todo el pueblo escuchó la proclamación del Santo Sábado de los mismos labios de Dios. Cuando en Éxodo 28 dice ahí la palabra de Dios, lo que el Señor pronunció ese día, cuando habló Dios, cuando dice Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras. Y en Éxodo 28, dentro de esas palabras es el cuarto mandamiento. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el santo sábado el sábado y lo santificó. Todas estas palabras que yo acabo de leer aquí, las habló Dios y todo el pueblo escuchó. Por eso fue proclamado desde el Sinaí por el mismo Dios, ¿sí? Proclamado por el gran legislador del Sinaí, observado por el Creador. El mismo creador del sábado, el Señor del sábado, lo guardó, lo santificó, el Señor Jesucristo. Él dio testimonio de haber guardado los mandamientos de Dios. Y él dio testimonio de santificar el santo sábado. Los patriarcas lo hicieron, los profetas,
los apóstoles y el Hijo de Dios. Constituye el corazón mismo de la ley de Dios, y mientras dure esa ley, la autoridad de esta sagrada institución permanecerá firme. Y termino acá diciendo esta parte, dice, siendo tal el registro del séptimo día, bien podría preguntarse, ¿cómo sucedió que este día ha sido rebajado al polvo y a otro día elevado a sus sagrados honores? ¿Cómo es posible que después de existir tanta historia del Santo Sábado como día de reposo, desde el Edén hasta todo el Antiguo Testamento, hasta los apóstoles y el Señor Jesús, cómo es posible, cómo es que sucedió que este día ha sido rebajado al polvo, pisoteado, es un día casi olvidado, porque todo el mundo guarda el domingo? Y otro día, o sea, el domingo, ha sido elevado a los sagrados honores que tiene el Santo Sábado. El domingo ha sido elevado como el día del Señor. El domingo ha sido elevado al día santo. Por eso escuchamos hasta lugares de pueblos o ciudades, se llama Santo Domingo. ¿Sí? Hasta canciones. Hoy es domingo, día del Señor. Ha sido colocado el domingo en el lugar santo del sábado. Bueno, las escrituras en ninguna parte atribuyen esta obra al Hijo de Dios. Sin embargo, sí predicen las escrituras la gran apostasía en la iglesia cristiana y que el cuerno pequeño, el sistema papal, el hombre de pecado, el inicuo, debería pensar en cambiar los tiempos y las leyes. Eso sí lo predicen, mas no anuncian un cambio del sábado al domingo. Entonces, el objetivo o el objeto de este libro es, primero, mostrar el registro bíblico del Santo Sábado. Esa parte es la primera parte, la historia bíblica. La segunda parte donde nosotros vamos a estudiarla es el registro del sábado en la historia secular. A eso nos vamos a dedicar, a estudiar el registro del sábado en la historia secular. Y también el registro de la fiesta dominical y de los varios pasos por los cuales ha usurpado el lugar del antiguo sábado. No hay otra palabra más exacta para decir que el domingo ha usurpado el lugar del antiguo sábado, ¿sí? Del santo sábado. El autor, dice el pastor Andrews, dice, el autor ha intentado averiguar la verdad exacta del caso, estos casos. Él investigó consultando a las autoridades originales en la medida de lo posible para acceder a ellas. Recuerden que estos escritos van a ser un resumen, una revisión de literatura en la historia para estudiar este tema. El margen, o sea, las notas al margen, indicará con quién está mayoritariamente en deuda por los hechos presentados en esta obra. Él va a citar la bibliografía, ¿verdad? Aunque solo indica una ínfima parte de las obras consultadas. Para poder escribir este libro en 1873, el pastor John Nevis Andrews consultó muchísimos autores, muchísimos libros. Pudo recopilar lo más importante en este libro. Ha dado las palabras exactas de los historiadores y se ha esforzado concienzudamente en presentarlas de tal manera que se haga justicia a los autores citados. Él va a citar fidedignamente a los autores citados en sus propias palabras. Bueno, y él termina diciendo, no es mi culpa, no es mi culpa, porque él mismo escribe este prefacio que estamos leyendo. No es culpa del escritor que la historia de la fiesta dominical presente tal variedad de fraudes e iniquidades en su apoyo, porque eso es lo que presenta la fiesta dominical, la historia del domingo, fraudes e iniquidades para apoyar la santidad del domingo.
Estos son, por la naturaleza del caso, esenciales para su propia existencia. Si no hay fraude y si no hay iniquidad en la presentación del domingo como Día del Señor, no existiría el Día del Señor como domingo. Para que exista como Día del Señor el domingo debe haber fraude e iniquidad, ¿sí? Ya que la pretensión de un usurpador se basa necesariamente en el fraude. La responsabilidad de estos recae en aquellos que se atreven a cometer o a defender tales actos. El antiguo sábado el Señor nunca ha necesitado ayuda de este tipo y su historial nunca ha sido manchado por fraude o falsedad. ¿Sí? La historia del Santo Sábado. Este prefacio del libro lo escribió él el 18 de noviembre de 1873. John Nevis Andrews es el autor, ¿cierto? El autor de esto. Entonces, hermanos, aquí ya dijimos lo que contiene el libro. En la primera parte es una historia bíblica, un fundamento bíblico del Santo Sábado. Y en la historia secular, en la parte 2, vamos a ir básicamente a estudiar el capítulo que nos compete hoy, porque estos dos primeros capítulos de la primera apostasía en la iglesia y el domingo día del Señor no es rastreable a los apóstoles, básicamente lo hemos estudiado en sus generalidades en otros temas anteriores, ¿verdad? Sobre la primera apostasía, sobre todo en los últimos temas que hemos presentado. La primera apostasía en la iglesia, desde los tiempos del apóstol Pablo, de los lobos rapaces, de los obispos que ingresaron, los obispos que se corrompieron, los dirigentes religiosos cristianos que se corrompieron, se unieron al paganismo, imitaron el paganismo y se trajeron del paganismo una serie de prácticas para volver más fácil el cristianismo, para que accedan los paganos al cristianismo. Entonces, no es que el cristianismo haya cristianizado al paganismo, valga la redundancia, ¿sí? No es que no es que el paganismo se haya cristianizado, es lo contrario. El cristianismo se paganizó y se formó la primera apostasía en la iglesia que Cristo fundó. Ya desde la época del apóstol Pablo, él advirtió de lobos rapaces que no iban a perdonar el rebaño y advirtió del hombre de pecado, del sistema papal que debía surgir, y de eso nosotros revisamos la historia en nuestro tema del sábado pasado. Vamos a entrar en materia directamente en el capítulo 14, los primeros testigos del domingo. Eso está en la página 137, ¿no? De este libro, Los primeros testigos del domingo. Y esto nos va, hermanos, nos va a permitir a nosotros entrar en materia, básicamente, en este capítulo 14, que es muy, muy, muy interesante, hermanos, estudiarlo, porque es un fundamento muy sólido. No son mis palabras, ni van a ser las palabras de los expositores de este tema. Sencillamente iremos a estudiar, a leer lo que uno de nuestros pioneros fieles en toda su época, el pastor John Nevis Andrews, pudo escribir y para la gloria de Dios dejar estas memorias acá. ¿Qué vamos a estudiar en este capítulo, hermano? Vamos a estudiar el origen de la observancia del domingo como tema de la presente investigación. El origen de la observancia del domingo. Declaraciones contradictorias de Mosheim y Nander. Son historiadores que nos van a dar evidencias, ¿sí? Evidencias de que el domingo no es el día del Señor. Estos historiadores son historiadores de esa época, hermanos, de los primeros siglos. Vale la pena leerlos, ¿no? Los cita el pastor John Nevis Andrews, ¿sí? La pregunta entre ellos enunciada y los datos verdaderos para decidir esa pregunta. El Nuevo Testamento no brinda apoyo a la declaración de Moshe. Y bueno, y esto más, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué citamos esto? El Nuevo Testamento no brinda apoyo a la declaración de Moshe
la epístola de Bernabé es una falsificación porque los católicos han inventado que hay una epístola de Bernabé que habla de la santidad del domingo. Y se han inventado unos discípulos de Juan, que lo escucharon a Juan decir que el domingo es el día del Señor. Fraude e iniquidad. Nosotros nos vamos a enterar aquí y el fundamento que vamos a leer y tener escrito, hermanos, nos va a dar la autoridad para sentarnos con cualquier prelado, con cualquier cardenal, con cualquier papa, para mostrarle en la historia, con cualquier sacerdote católico o cualquier persona, citarle nosotros la historia de la falsedad del domingo como día del Señor. ¿Sí? También dice el testimonio de Plinio no determina nada en el caso. La epístola de Ignacio, probablemente falsa y ciertamente interpolada en la medida en que se hace para sostener el domingo y una decisión de la cuestión. Bueno, estamos en el capítulo, dijimos, capítulo 14, ¿no es cierto? Los primeros testigos del domingo. Estos capítulos son muy importantes, es historia. Nosotros como adventistas historicistas debemos conocer la historia para no ser engañados. Ya tenemos un fundamento riquísimo de la Biblia, un fundamento bíblico acerca del Santo Sábado. Ahora nos vamos a adiestrar, vamos a conocer un poco de la historia al respecto, ¿verdad? Los primeros testigos del domingo en la iglesia cristiana. Bueno, dice voy a leer, ¿cierto? Dice, el primer día de la semana ahora se observa casi universalmente como el sábado cristiano. Pensemos en esto, hermanos, ¿sí? Pensemos en esto, ¿sí? En lo que acaba de escribir el pastor John Nevis Andrews en 1873. El primer día de la semana, o sea, el domingo, ahora se observa casi universalmente como el sábado cristiano. Ya en esta época, ya el pastor Andrews está dando testimonio de que al domingo se le llama sábado cristiano. ¿Desde cuándo viene esa idea de que al domingo se le llame el sábado cristiano? Ya John Nevis Andrews lo cita en 1873. Quiere decir que para esa época ya estaba casi universalmente en todo el mundo llamándosele al domingo el sábado cristiano. Y esto se ha puesto muy de moda ahora, hermanos, con Laudato Si, con el ecumenismo, con el sábado verde, se ha puesto muy de moda. Por eso vale la pena estudiar este tema, ¿cierto? Sigo leyendo, el origen de esta institución todavía está ante nosotros como tema de investigación. Él da testimonio, dice, estamos investigando desde dónde se origina el primer día de la semana como el sábado cristiano. Esto lo presentan dos eminentes historiadores de la Iglesia, pero se contradicen tan directamente que es una cuestión de curioso interés, ¿sí? Voy a subrayar aquí todo, que es una cuestión de curioso interés determinar cuál de ellos afirma la verdad. Así, Mosheim escribe al respecto al primer siglo. Entonces, mire, Andrews va a citar a dos historiadores que van a citar del domingo, pero que a la vez se van a contradecir entre ellos. Se van a contradecir, ¿sí? ¿Cuál de los dos tiene la razón? Vamos a ver. Mosheim dice, todos los cristianos fueron unánimes al apartar el primer día de la semana en el que el Salvador triunfante se levantó de entre los muertos para la celebración solemne del culto público. Esta piadosa costumbre, que se deriva del ejemplo de la Iglesia de Jerusalén, fue fundada sobre el nombramiento expreso de los apóstoles, que consagraron ese día al mismo propósito sagrado, y fue observado universalmente en todas las iglesias cristianas,
como se desprende de los testimonios unidos de los escritores más creíbles. Hermanos, este testimonio que este historiador da, ¿sí? Fíjense aquí. Aquí están los numeritos donde en el libro aparece la bibliografía donde ustedes van a encontrar la cita. Esto escribe Moshe y dice que todos los cristianos fueron unánimes al apartar el primer día de la semana en el que el Salvador triunfante se levantó de entre los muertos para la celebración solemne del culto público. ¿Qué está diciendo este historiador acá? Que Cristo resucita el domingo para, para celebrar culto solemne el día domingo. Está diciendo esto el historiador Moshe, ¿cierto? Ahora leamos lo que Nander, el más distinguido de los historiadores de la iglesia, dice de esta autoridad apostólica para la observancia del domingo. Ya leímos a Moshe, ahora, ¿qué dice Nander? La fiesta del domingo, como todas las demás fiestas, fue siempre solo una ordenanza humana y estaba lejos de las intenciones de los apóstoles establecer un mandato divino al respecto. Lejos de ellos y de la iglesia apostólica primitiva, para transferir las leyes del sábado al domingo. Quizás a fines del siglo II había comenzado a tener lugar una aplicación falsa de este tipo, pues los hombres parecen haber cuestionado en ese momento trabajar el domingo como un pecado. Fíjense, hermanos, que entre los historiadores católicos, los historiadores de la iglesia, se contradicen ellos. Y vale la pena resaltar lo que Nander dice, ¿no? ¿Sí? De la autoridad apostólica para la observancia del domingo. La fiesta del domingo, como todas las demás fiestas, por eso el catecismo católico en el tercer mandamiento dice santificar las fiestas. Es el tercer mandamiento del catecismo católico. Un catecismo corrompido, corrupto, depravado, que ha borrado, ha cambiado los mandamientos de Dios, ¿cierto? La fiesta del domingo, como todas las demás fiestas, fue siempre solo una ordenanza humana. Él lo dice, y es historiador de la iglesia. Fue solamente una ordenanza humana, no divina. Y estaba lejos de las intenciones de los apóstoles, establecer un mandato divino al respecto. Él claramente dice, no fueron los apóstoles que establecieron el domingo como día del Señor, o el domingo como fiesta espiritual. Lejos de ellos y de la iglesia apostólica primitiva, para transferir las leyes del sábado al domingo. Claramente lo dice. Quizás a fines del siglo II, desde el año 101 al año 200, cuando ya no estaban los discípulos, se habían muerto, quedaban algunos fieles todavía, pero los lobos rapaces arrastraron el rebaño. Quizás a fines del siglo II había comenzado a tener lugar una aplicación falsa de este tipo, pues los hombres parecen haber considerado en ese momento trabajar el domingo como un pecado. Ya comenzó entonces, a finales del siglo II, comenzaron a considerar trabajar el domingo como un pecado. Recuerden que ahora el Papa Francisco dice que no descansar el domingo, es un pecado ecológico. ¿Sí? ¿Cómo determinaremos cuál de estos dos historiadores tiene razón? Ninguno de los dos vivió en la era apostólica de la Iglesia. Moshe fue un escritor del siglo XVIII
y Nander del siglo XIX. Ellos escribieron acerca de los primeros siglos, pero dice el pastor Andrews, ninguno de los dos vivió en esa época. El uno vivió en el siglo XVIII y el otro en el siglo XIX. Vamos a ver. Por tanto, necesariamente deben aprender los hechos en el caso de los escritos de ese periodo que nos han llegado. Estos contienen todos los testimonios que pueden tener algún derecho a ser admitidos para resolver este caso. ¿Cuáles son? Estos son, aquí voy a resaltar, primero, los escritos inspirados del Nuevo Testamento. Y en segundo lugar, las producciones de renombre de los escritores de esa época que se supone que mencionan el primer día, a saber, la epístola de Bernabé, la carta de Plinio, gobernador de Bitinia, al emperador Trajano y la epístola de Ignacio. Estos son todos los escritos anteriores a mediados del siglo II. Y esto es lo suficientemente tarde como para cubrir ampliamente el terreno de la declaración de Mosheim, de la declaración de Mosheim, que puede introducirse incluso refiriéndose al primer día de la semana. Bueno, aquí se van a analizar estos escritos, ¿sí? Los escritos inspirados del Nuevo Testamento y unas producciones de renombre de escritores de la época que se supone mencionan el primer día y que han sido, vamos a ver más adelante, inventadas por la Iglesia Católica, escritos adulterados, inventados y supersticiones para hacerle creer a la gente que el domingo es el primer día de la semana. Las preguntas a ser decididas por este testimonio son las siguientes. Los apóstoles apartaron, dice aquí, los apóstoles apartaron el domingo para el culto divino, como afirma Moshe. No tenemos evidencia de eso en el Nuevo Testamento, en los escritos del Nuevo Testamento. No la hay. O muestra la evidencia en el caso que la fiesta del domingo, como todas las demás, fue siempre solo una ordenanza humana, como afirma Nander. Entre los historiadores de la Iglesia Católica se contradicen ellos, porque el uno dice que los apóstoles fueron los que apartaron el domingo para el culto divino, y el otro dice que el domingo y todas las fiestas fueron solamente una ordenanza humana. Es cierto que el Nuevo Testamento no contiene ninguna cita del domingo para la celebración solemne del culto público. Y es igualmente cierto que no hay ningún ejemplo de la Iglesia de Jerusalén en el que fundar tal observancia. Por tanto, el Nuevo Testamento no proporciona ningún apoyo a la declaración de Moshe. Allí Moshe está errado en cuanto a lo que escribe, ¿cierto? Las tres epístolas que nos han llegado, esto es interesante, hermanos, ¿sí? Las tres epístolas que nos han llegado y que pretenden haber sido escritas en la era apostólica o inmediatamente después de esa era, son examinadas a continuación. Estos son todo lo que nos queda de un periodo más extenso que el abarcado en la declaración de Moshe. Habla solamente del primer siglo, pero llamamos a todos los escritores de ese siglo y del siguiente antes de la época de Justino Mártir, año 140 después de Cristo, que se supone que incluso mencionan el primer día de la semana. Así, el lector dispone de todos los datos del caso. La epístola de Bernabé habla de la siguiente manera en nombre de la observancia del primer día. Hermanos, quizás vale la pena, ¿cierto?, que nosotros podamos dar una leída a los dos capítulos anteriores para ver toda la historia de la falsedad en la invención de estas epístolas
y de estos escritos a los cuales la Iglesia Católica y Roma ha tenido que acudir para justificar la observancia del primer día de la semana como el día del Señor. ¿Sí? Ya que no hay ningún argumento en el Nuevo Testamento que enseñe que el domingo fue apartado por Jesús o por los discípulos para la observancia religiosa. Entonces tuvieron que acudir a escritos adulterados, tuvieron que acudir y torcer algunos escritos, inventarse supersticiones inclusive para hacerle creer que el domingo es el día del Señor. ¿Qué dice la epístola de Bernabé eh, hablando en nombre de la observancia del primer día? ¿Qué dice? Por último, dice aquí, noten, por último les dijo, no puedo soportar vuestras lunas nuevas y vuestros sábados. ¿Qué texto está citando? Está citando Isaías 1 del 15 en adelante. ¿Sí? Está citando Isaías capítulo 1. No puedo soportar vuestras lunas nuevas y vuestros sábados. Considerad lo que quiere decir con eso. Los sábados, dice él, que ahora guardáis, no me son agradables, sino los que yo hice, cuando descanse de todas las cosas y comenzaré el octavo día, es decir, el comienzo del otro mundo. Por lo cual, observamos con alegría el octavo día, en el cual Jesús se levantó de entre los muertos y se manifestó a sus discípulos, ascendió al cielo. Oh, hermanos, los que han leído el asunto y tienen una comprensión clara del engaño del sistema papal, ¿sí? Cuando se han inventado esta epístola de Bernabé, así como se han inventado la epístola de Judas y otras epístolas, aquí lo ponen a Bernabé. ¿Quién era Bernabé? A Bernabé se lo menciona junto con Pablo, ¿no? Pablo y Bernabé, Pedro y Bernabé. Era uno de los discípulos de Pablo y de Pedro, Bernabé, un hombre prominente. Se inventaron una epístola de Bernabé y lo ponen a decir, a torcer las escrituras. Hermanos, si ustedes y yo vamos a Isaías capítulo 1, por favor, vayamos a Isaías capítulo 1 y vamos a leer allí el asunto que el Señor cita cuando el pueblo de Israel estaba realizando algunas ceremonias, algunas fiestas solemnes, pero estaban pecando abiertamente. Allá en Isaías capítulo 1, ¿sí? Dice el versículo 10. Isaías capítulo 1, versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Fíjense que a los dirigentes del pueblo de Dios se les llama sodomitas y se los llama pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿De qué me sirve todo lo que ustedes están sacrificando? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El Señor dice, estoy hastiado de eso, porque ustedes están ofreciendo sacrificios, están haciendo ritos ceremoniales, pero están pecando voluntariamente. Estoy hastiado de eso. ¿Quién demanda de esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? El Señor está enojado con estos dirigentes que voluntariamente pecando en apostasía, enseñando doctrinas de demonios, vienen al púlpito del Señor a pretender ofrecer sacrificios. Dice, ustedes vienen a presentarse delante de mí, a hollar mis atrios. No me traigas más vana ofrenda.
el incienso el incienso que ustedes están presentando me es abominación. Y noten, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Hermanos, aquí el Señor está diciendo, todas esas fiestas solemnes, esas fiestas ceremoniales, me son gravosas, no las puedo soportar. Pero aquí no se está refiriendo al séptimo día de la semana, al Santo Sábado. Los sábados ceremoniales ya los hemos enseñado acá, que son esas fiestas solemnes, esos días de reposo que estaban contemplados dentro de esas 7 fiestas solemnes ceremoniales. No es el séptimo día de la semana. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, dice el Señor. Todos estos sábados ceremoniales que se hablan aquí son fiestas, días de reposo que se hacían en las fiestas ceremoniales del pueblo de Israel. No son el sábado séptimo día de la semana. Sin embargo, en la epístola de Bernabé, entre comillas, Bernabé supuestamente escribe, por último les dijo, no puedo soportar vuestras lunas nuevas y vuestros sábados. Considerad lo que quiere decir con eso, los sábados, dice él, que ahora guardáis, entonces ya lo pone al séptimo día de la semana. No, dice, no me son agradables, sino los que yo hice. Ya entonces está diciendo, ya el séptimo día no me agrada, sino el nuevo sábado, el octavo día, porque en ese día resucita Cristo y es el día de la nueva creación. Miren cómo han torcido estos primeros testigos del domingo, ¿sí? Estos historiadores y estas supuestamente cartas apostólicas, carta de Bernabé. Entonces, sino los que yo hice, cuando descansé de todas las cosas, cuando descanse de todas las cosas, comenzaré el octavo día. El católico dice que el Señor, bueno, murió el viernes, el sábado en la tumba, pero que como el domingo resucitó, a ese día, al domingo, se le llama el octavo día. La semana son 7 días, terminan en el sábado, séptimo día, y el octavo día, ¿cuál es? El siguiente día al sábado, o sea, el domingo, primer día de la semana. Pero ellos le llaman el octavo día. El primero y octavo día son el domingo. Comenzaré el octavo día, es decir, el comienzo del otro mundo. Por lo cual observamos con alegría el octavo día, dice Bernabé, entre comillas, ¿sí? En el cual Jesús se levantó de entre los muertos en el octavo día, el domingo, y se manifestó a sus discípulos y ascendió al cielo. Ya el historiador había dicho antes que el Señor se levantó para hacer culto el domingo. Estos son los primeros testigos del domingo, hermanos, ¿sí? Cartas falsas supuestamente escritas por Bernabé. Se podría concluir, dice el pastor, se podría concluir razonablemente que Mosheim confiaría mucho en este testimonio como proveniente de un apóstol y como algo más adecuado para sostener el carácter sagrado del domingo que cualquier cosa examinada previamente por nosotros. Sin embargo, reconoce francamente que esta epístola es falsa. Mosheim reconoce que la epístola de Bernabé es falsa, porque dice, por eso dice, y voy a leer aquí, la epístola de Bernabé fue obra de algún judío que muy probablemente vivió en este siglo y cuyas mezquinas habilidades y apego supersticioso a las fábulas judías demuestran, a pesar de la rectitud de sus intenciones, que debió haber sido un hombre muy diferente al verdadero Bernabé, que fue compañero de San Pablo.
Entonces el Bernabé de la epístola de Bernabé no ha sido el Bernabé compañero de Pablo, sino un supuesto judío que vivió en ese primer siglo y que escribió, se apegó a las fábulas judías supersticiosas, ¿sí? Y a pesar de que quizás tuvo buenas intenciones, no fue el verdadero Bernabé, porque el verdadero Bernabé, como el apóstol Pablo, guardaban el Santo Sábado. El mismo Moshe da testimonio de que, como dice John Nevis Andrews, reconoce francamente que esta epístola de Bernabé es falsa, ¿sí? John Nevis Andrews dice, en otra obra, Mosheim dice de esta epístola, ¿qué dice? De esta epístola de Bernabé que habla de que ahora el Señor Jesús está aceptando el nuevo sábado, el octavo día, y que está hastiado del séptimo día de la semana, el santo sábado. En cuanto a lo que algunos sugieren de haber sido escrito por ese Bernabé, que era amigo y compañero de Pablo, la inutilidad de tal noción se hace evidente en la carta misma. Varias de las opiniones e interpretaciones de la escritura que contiene, teniendo en ellas tan poca verdad, dignidad o fuerza, que hace imposible que alguna vez hayan procedido de la pluma de un hombre instruido divinamente. Se da testimonio de que esa epístola de Bernabé es falsa. Ahora, el propio Nander habla así de esa epístola de Bernabé. Dice, es imposible que reconozcamos que esta epístola pertenece a ese Bernabé, que fue digno de ser compañero de las labores apostólicas de Pablo. El profesor Stuart da un testimonio similar. No dudo, dice él, no dudo de que un hombre llamado Bernabé escribió esta epístola, que el colaborador escogido de San Pablo la escribió, yo y muchos otros dudamos. El doctor Killen, por eso esto se llama, hermanos, historia secular. Estamos citando padres de la iglesia e historiadores. El doctor Killen, profesor de historia eclesiástica de la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de Irlanda, utiliza el siguiente lenguaje. El tratado conocido como Epístola de Bernabé probablemente se compuso en el año 135 después de Cristo. Al parecer, es la producción de un converso del judaísmo, que se complació especialmente en la interpretación alegórica de las escrituras. El profesor Hackett da el siguiente testimonio. La carta que aún se conserva, que se conocía como la de Bernabé incluso en el siglo II, no se puede defender como genuina. El señor Milner habla de la supuesta epístola de Bernabé de la siguiente manera. Es un gran daño para el aprender la epístola que lleva su nombre para ser suya. Quito dice, de esta producción como la llamada epístola de Bernabé, probablemente una falsificación del siglo II. Y ustedes ven aquí los numeritos 11, 12, que es al final del libro, donde pueden encontrar esas frases fundamentadas en una bibliografía. Por otro lado, dice la Enciclopedia del Conocimiento Religioso hablando del Bernabé del Nuevo Testamento. No podía ser el autor de una obra tan llena de alegorías forzadas, explicaciones extravagantes e injustificables de la Escritura, junto con historias sobre bestias y presunciones semejantes que constituyen la primera parte de esa epístola. Eusebio, el más antiguo de los historiadores de la Iglesia, miren, Eusebio, el más antiguo de los historiadores de la Iglesia, coloca esta epístola en el catálogo de libros falsos, porque dice, estamos citando palabras
del más antiguo historiador de la Iglesia Católica, que cataloga la epístola de Bernabé como falsa. ¿Qué dice? Entre los espurios deben contarse tanto los libros llamados Los Hechos de Pablo como el llamado Pastor y la Revelación de Pedro. Además de estos, los libros llamados la Epístola de Bernabé y los que se llaman las Instituciones de los Apóstoles. Todos estos libros para Eusebio, que es el más antiguo historiador de la Iglesia Católica, todos estos libros son espurios, son falsos. Un autor más, Sir John Weil, habla de la siguiente manera. Pero la epístola no fue escrita por Bernabé. No era simplemente indigna de él, sería una vergüenza para él. Y lo que es mucho más importante, sería una vergüenza para la religión cristiana, por ser la producción de uno de los maestros autorizados de esa religión en tiempos de los apóstoles, circunstancia que dañaría gravemente la evidencia de su origen divino. No siendo la epístola de Bernabé el documento, no es, en lo que respecta a la cuestión del sábado, más que el testimonio de algún escritor desconocido a la práctica de la observancia del domingo por algunos cristianos de alguna comunidad desconocida, en algún periodo incierto de la era cristiana, sin base suficiente para creer que ese periodo fue el primer siglo. La Iglesia Católica se inventó esta epístola de un tal Bernabé, en algún momento escrita. Nadie tiene seguridad en una fecha, es un periodo incierto de la era cristiana en donde se escribió esta epístola, sin base suficiente para creer que ese periodo fue el primer siglo. La hermana Huay habla de escritos adulterados, de supersticiones, de rollos caídos del cielo para atestiguar en favor del domingo. En eso se basa la religión católica. Supersticiones, inventos, ¿sí? Un testimonio más de Coleman. La epístola de Bernabé, que lleva el nombre de honor del compañero de Pablo en sus labores misioneras, es evidentemente falsa. Abunda en narraciones fabulosas, interpretaciones místicas y alegóricas del Antiguo Testamento y vanidades fantasiosas. Y en general, los eruditos están de acuerdo no tener autoridad. Los eruditos, hermanos, todos le quitaron la autoridad a la epístola de Bernabé, que es la que enseña supuestamente un tal Bernabé, que fue Cristo el que como resucitó el domingo, fue el que dijo, estoy hastiado del séptimo día de la semana, ahora guarden el sábado nuevo, el octavo día que yo les he dado. ¿Sí? Estos son, hermanos, si nosotros seguimos leyendo en todo esto, vamos a encontrar que hay otros testigos del domingo, ¿cierto? Como muestra de las cosas irracionales y absurdas contenidas en esta epístola, se cita el siguiente pasaje. Ni comerás pan de la hiena, es decir, además no serás adúltero, ni corruptor de otros, ni seas como él. ¿Y por qué? Porque esa criatura cada año cambia de especie y algunas veces es masculino y a veces femenino. Increíble que en esa misma epístola de Bernabé se encuentren estas cosas irracionales y absurdas y se acepte que Bernabé escribió acerca de la santificación del domingo. Esto que acabo de leer aquí es algo absurdo, irracional. Y sin embargo, está escrito en la misma epístola, donde está escrito que el Señor instituyó el domingo como día de reposo. Por lo tanto, a los historiadores del primer día se les permite decidir el caso,
Estamos autorizados a tratar esta epístola como una falsificación. Y quien lea su capítulo 9, porque no soportará citarlo, reconocerá la justicia de esta conclusión. Esta epístola es el único escrito que supuestamente proviene del primer siglo, excepto el Nuevo Testamento, en el que incluso se hace referencia al primer día. Que esto no apoya la observancia del domingo, incluso Moshe lo reconoce. El siguiente documento que reclama nuestra atención, aquí vamos a entrar a otra carta, hermanos, que es el segundo testigo del domingo, la carta de Plinio. El siguiente documento que reclama nuestra atención es la carta de Plinio, el gobernador romano de Bitinia, al emperador Trajano. Fue escrito alrededor del año 104 después de Cristo. Hermanos, 104 después de Cristo. No habían pasado unos pocos años nomás de la muerte de Juan, el autor de Apocalipsis. ¿Sí? Escasos 7 años. Sin embargo, la ponen como un testigo del domingo, la carta de Plinio. En ausencia de argumentos del Nuevo Testamento, han inventado esta serie de cartas y de epístolas. Fue escrito alrededor del año 104 después de Cristo. Dice de los cristianos de su provincia. Afirmaron que toda su culpa o error fue que se reunieron un día determinado antes de que amaneciera. Vamos a ver aquí. Y se dirigieron en una forma de oración a Cristo, como algún Dios, comprometiéndose con un juramento solemne, no con el propósito de ningún propósito perverso, pero nunca para cometer fraude, robo o adulterio, nunca para falsificar su palabra ni negar un fideicomiso cuando debieron ser llamados a entregarlo, después de lo cual era su costumbre separarse y luego volver a reunirse para comer en común una comida inofensiva. Es lo que dice la carta de Plinio. Esta epístola de Plinio ahora comienza a analizarla el pastor Andrews y dice, esta epístola de Plinio ciertamente no apoya la observancia del domingo. Coleman presenta el caso con franqueza. Dice de este extracto, esta declaración es evidencia de que estos cristianos guardaban un día como tiempo santo, pero no aparece si fue el último o el primer día de la semana. Charles Book, un eminente escritor del primer día, no vio evidencia en esta epístola de la observancia del primer día, como se manifiesta en la traducción indefinida que él da. Por eso cita la epístola. Estas personas declaran que todo su crimen, si son culpables, consiste en esto, que en ciertos días se reúnen antes de la salida del sol para cantar alternativamente las alabanzas de Cristo como Dios. Tertuliano, año 200. Tertuliano, quien escribió en el año 200 después de Cristo. Tertuliano, conocido historiador, escribió acerca de la carta de Plinio, de la declaración de Plinio. En sus servicios, religiosos, no encontró más que reuniones a primera hora de la mañana para cantar himnos a Cristo y a Dios, y sellar en casa su forma de vida mediante un compromiso unido de ser fieles a su religión, prohibiendo el asesinato, el adulterio, la deshonestidad y otros delitos. Pero allí no menciona que en esa carta se haya mencionado la observancia del primer día de la semana. Tertuliano ciertamente no encontró en esto ninguna referencia a la fiesta del domingo. El señor Taylor habla de este día declarado de la siguiente manera. Otro autor dice,
como el día de reposo parece haber sido tan comúnmente observado en esta fecha como el día del sol, si no más, es tan probable que este día declarado al que se refiere Plinio fuera el séptimo día, como que era el primer día, aunque el segundo generalmente se da por sentado. Dar por sentado el punto mismo que debería ser probado no es una característica nueva en la evidencia examinada hasta ahora en apoyo de la observancia del primer día. Aunque Mosein se basa en esta expresión de Plinio como principal apoyo del domingo, habla así de la opinión de otros sabios. Dice, Boehmer, de hecho, quiere que entendamos que este día ha sido lo mismo con el sábado judío. Este testimonio de Plinio fue escrito unos años después de la época de los apóstoles. Se relaciona con una iglesia que probablemente había sido fundada por el apóstol Pedro. Interesante. Una iglesia que había sido fundada por el apóstol Pedro. Los católicos creen que Cristo nombró a Pedro como cabeza de la iglesia, ¿sí? Como el fundador de la iglesia, prácticamente como la cabeza de la iglesia y que fue el primer papa. Ciertamente es mucho más probable que esta iglesia, solo 40 años después de la muerte de Pedro, estuviera guardando el cuarto mandamiento, que estuviera observando un día nunca prescrito por autoridad divina. Es más creíble que estuviera guardando el cuarto mandamiento que a otro día que nunca fue prescrito por autoridad divina. Debe admitirse que este testimonio de Plinio no prueba nada en apoyo de la observancia del domingo, porque no designa qué día de la semana se observó así. Las epístolas de Ignacio de Antioquía, también aquí, las epístolas de Ignacio de Antioquía, tan a menudo citadas en la observancia del primer día, reclaman a continuación nuestra atención. Ahora se va a mencionar otro testigo falso del domingo, las epístolas de Ignacio de Antioquía. ¿Sí? Todos estos escritos son muy famosos dentro del catolicismo para defender el domingo como día del Señor. Pero John Nevis Andrews las está analizando acá, ¿verdad? Aquí dice, va a citar de la epístola de Ignacio de Antioquía. Dice, una parte de ese libro dice así: por tanto, si los que han sido educados en estas antiguas leyes llegaron, no obstante, a la novedad de la esperanza, ya no observaban los sábados, sino que guardaban el día del Señor. Hermanos, supuestamente en esta epístola de Ignacio de Antioquía, ya se le llama al domingo el día del Señor. ¿Sí? Por eso dice, si los que han sido educados en esas antiguas leyes llegaron, no obstante, a la novedad de la esperanza, ya no observaban los sábados, séptimos días de la semana, sino que guardaban el día del Señor, en el cual también nuestra vida es brotada por Él y por su muerte, a quien todavía algunos niegan, por cuyo misterio hemos sido llevados a creer, y por tanto esperar que seamos hallados discípulos de Cristo, nuestro único Maestro. ¿Cómo podremos vivir diferentes a Él, cuyos discípulos son los mismos profetas, lo esperaban por el Espíritu como su amo? Eso se cita en las epístolas de Ignacio de Antioquía. John Nevis Andrews analiza y dice, dos hechos importantes relacionados con esta cita son dignos de mención en particular. Primero, dos hechos importantes. Primero, que las epístolas de Ignacio son reconocidas como falsas por los escritos del primer día de gran autoridad, por los escritores del primer día de gran autoridad. Los mismos escritores del primer día de gran autoridad reconocen que las epístolas de Ignacio son reconocidas como falsas. Y aquellas epístolas que algunas de ellas, excepto como posiblemente genuinas,
que no incluyen en su número la epístola a los magnesios, de la cual se hace la cita anterior, ni dicen nada relativo a la observancia del primer día. Y segundo, que la epístola a los magnesianos no diría nada de ningún día si no fuera porque el traductor había insertado fraudulentamente la palabra día. En apoyo de la primera de estas proposiciones se aduce el siguiente testimonio del doctor Killen cuando habla de la siguiente manera. Un poquito más de historia, hermanos. En el siglo XVI se sacaron 15 cartas de debajo del manto de una vieja antigüedad. Fíjense, hermanos, se supone que en el siglo XVI, se sacaron 15 cartas de debajo del manto de una vieja antigüedad y se ofrecieron al mundo como las producciones del pastor de Antioquía. Los eruditos se negaron a recibirlas en los tiempos requeridos e inmediatamente 8 de ellas fueron reconocidas como falsificadas. En el siglo XVII, las 7 cartas restantes, en una forma algo alterada, salieron nuevamente de la oscuridad y afirmaron ser las obras de Ignacio. Una vez más, los críticos perspicaces se negaron a reconocer sus pretensiones, pero la curiosidad fue despertada por esta segunda aparición y muchos expresaron un ferviente deseo de obtener una vista de las epístolas reales. Grecia, Siria, Palestina y Egipto fueron saqueados en su búsqueda y por fin se encuentran 3 cartas. El descubrimiento crea una gratificación general. Se confiesa que 4 de las epístolas que se han afirmado tan recientemente como genuinas son apócrifas, o sea, falsas. Y se dice audazmente que las 3 que se publicaran ahora, que las 3 que se publicarán ahora están por encima de todo desafío. Omite y rechaza severamente a esos demandantes para su aprobación. La evidencia interna de estas 3 epístolas atestigua abundantemente que, al igual que los últimos 3 libros de la Sibila, son solo los últimos cambios de una grave impostura. Hermanos, miren, realmente es una pena grande tener que desperdiciar tiempo leyendo todos estos argumentos de la Iglesia Católica y de los padres católicos. Escritos adulterados, que no son dignos de confianza, escritos inventados para sostener que el domingo era llamado desde el primer siglo el día del Señor. ¿Sí? El pastor John Nevis Andrews hace un análisis de todo esto y cita, ¿cierto? Cita los primeros testigos del domingo. Y aquí él va a seguir citando a Calvino, va a seguir citando a un poco de autores, hermanos, que realmente, por un lado, para nosotros como historiadores, como adventistas históricos, vale la pena, sí, vale la pena tener conocimiento de esto, porque el pastor John Nevis Andrews investigó profundamente y trató de citar lo más fidedignamente las palabras de los historiadores, que a su vez citan a los padres de la iglesia en sus ideas falsas, en sus ideas para sostener el domingo como día del Señor. ¿Sí? Por eso este capítulo se llama Los primeros testigos del domingo. Hasta ahora hemos analizado 2 muy falsos, ¿verdad? Por lo menos 2, que son la epístola de Bernabé
la carta de Plinio y la epístola de Ignacio de Antioquía, 3. Hemos analizado. Si nosotros seguimos leyendo, vamos a encontrar muchos argumentos más que la Iglesia Católica se inventó para hacerle creer a la gente que ya habían escritos desde el primer siglo que testificaban en favor de la observancia del domingo, pero son escritos falsos, escritos adulterados, que tuvieron que muchos de esos rollos caer del cielo, ¿sí? Para poder lograr, a través de las supersticiones, lograr en la gente que captara y que aceptara que el domingo es el día del Señor. ¿Qué implicación tiene eso para nosotros hoy en día? ¿Qué implicación? Pues la implicación que tiene es que a pesar de que no haya evidencias bíblicas en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, no hay evidencias bíblicas en favor del domingo como día del Señor, la Iglesia Católica, Roma, ha inventado bajo la superstición, bajo falsos autores de la época, bajo los escritos, inclusive, de los padres de la iglesia que citaron a estos supuestos autores del primero y segundo siglo. Bajo toda esta impostura, hacerle creer al mundo en general, hermanos, a la mayoría de cristianos, hacerles creer que el domingo es el día del Señor, que se instituyó en honor a la resurrección, que los discípulos se reunieron y se congregaron en domingo para celebrar la cena del Señor, la Santa Eucaristía le llaman ellos, o la Santa Comunión de los evangélicos. Todas estas son imposturas, falsedades, hermanos, y la falta de autoridad bíblica ha sido suplida por escritos adulterados, por escritos humanos, por tradiciones, y de esa manera se ha invalidado el mandamiento de Dios. Las personas que discuten acerca de esto, le citan a usted los escritos de Ignacio, los escritos de Plinio, la epístola de Bernabé y muchos otros más, con el fin de argumentar que sí hay evidencia de algunos hombres que vivieron en la época y que fueron testigos del domingo como día del Señor, para lo cual no hay ninguna evidencia bíblica, ni ningún argumento de peso que nos haga a nosotros creer que el domingo es el día del Señor. No podemos aceptar estas supersticiones. No podemos sino aceptar el escrito está de la palabra de Dios. A nosotros se nos va a tener como tercos, como rebeldes. Se nos va a tener como testarudos. El mundo nos va a criticar, nos va a decir muchas cosas, pero es que está escrito, es que los padres de la iglesia, es que los historiadores, pero nosotros nos hemos de atener a un categórico escrito está, a un escrito de la Biblia, ¿sí? Las evidencias, hermanos, de las Sagradas Escrituras son muchísimas. Por eso, hermanos, el tema de la eternidad de la ley de Dios, en donde se encuentra la eternidad del Santo Sábado, al guardarlo desde el Edén hasta la venida de Cristo, al guardarlo en el cielo y en la tierra nueva, hermanos, cobra para nosotros una importancia muchísimo, muy grande. Nos tenemos que enfrentar ante muchas cosas y tener a mano, tener a disposición nuestra
las investigaciones que el pastor John Nevis Andrews y otros historiadores nos han traído es una gran bendición. Hermanos, termino diciéndoles que lamentablemente, la corporación adventista ha venido preparando a la gente, a sus seguidores, para guardar el domingo, ¿verdad? Hemos visto en las escuelas sabáticas cómo ellos eh, promocionan Biblias que ya traen la palabra domingo en lugar del sábado, como es la Biblia en lenguaje actual, la TLA, traducción en lenguaje actual, la Biblia para todos. Ya en sus revistas, El Mundo Adventista, hablan de que Cristo descansó el primer día de la primera semana. Ya en sus calendarios, ya ponen al domingo como el último día de la semana, ¿sí? Como el séptimo día de la semana. Ellos se han unido con Roma. Ellos han aceptado la doctrina de Roma, la doctrina falsa, doctrinas de demonios, no solamente de la cristología, de la doctrina de Cristo, sino también han aceptado la falsedad de el primer día de la semana como día santo, porque ellos están apoyando Laudato Si. Y Laudato Si, que es la carta del Papa Francisco al mundo entero, ellos la han recibido, la han aceptado y la están apoyando. ¿Sí? Lamentablemente, en uno de sus clásicos del adventismo, ¿sí? Ellos han sacado un libro acá en el 2014. Se llama, es un clásico del adventismo, ¿sí? Se llama El sábado en las escrituras y en la historia. El sábado en las escrituras y en la historia. Uno quisiera pensar que esta obra es una obra fidedigna y que uno va a encontrar en este libro los argumentos bíblicos para demostrar que el sábado es el día del Señor, el santo día de reposo. Quisiera pensar eso. Quisiera pensar que en este libro se van a citar a historiadores que van a hablar en favor del santo sábado, séptimo día de la semana. Pero no es así. Es un libro que es un clásico del adventismo, no para defender el santo sábado de la Biblia y el sábado del cual hablaron los historiadores fidedignos, no, sino para ir preparando a la gente para el domingo, para guardar el domingo. En la parte de atrás hay una especie de prefacio, digámoslo así, o de comentario, ¿cierto? Voy a leer, el sábado en las escrituras, o sea, el libro. Recuerden que este es un clásico del adventismo, como lo es Pregunta sobre Doctrina, ¿sí? De George Knight, la edición anotada. Ellos dicen, el sábado en las escrituras y en la historia, que es el título del libro, es el resultado del empeño colectivo de una veintena de especialistas. Bueno, yo pregunto, ¿quiénes son los especialistas adventistas que ahora manejan la doctrina adventista? Son un legado de jesuitas adventistas que han cambiado la doctrina. Una veintena, más de 20 autores o 20 autores que se han agrupado para hablar sobre este tema, ¿sí? Es el resultado del empeño colectivo de una veintena de especialistas, cada uno de los cuales aborda una porción limitada del tema. Hay 20 autores aquí en este libro que escriben algo. Este hecho por sí solo ya es una garantía del rigor
y la fiabilidad de esta nueva publicación. Ahora le dicen a los adventistas, como aquí hay 20 libros, 20 autores que escriben, eso ya es algo que le da al libro una garantía del rigor y la fiabilidad de esta nueva publicación. Pero nosotros nos preguntamos, ¿se puede esperar algo bueno de la corporación adventista que está unida a Roma y al ecumenismo? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de una iglesia caída, unida al Estado en apostasía, que renunció a los pilares fundamentales de la fe, que niega la naturaleza humana caída de Cristo, que niega que se esté haciendo expiación en el lugar santísimo del santuario celestial? Es más, niega la existencia literal de un santuario celestial y adopta una creencia falsa evangélica de que todo el cielo es un santuario y que ha corrompido la doctrina. ¿Qué podríamos esperar de unos autores o de una denominación que publica o produce o edita un libro acerca de el sábado en las escrituras y en la historia? Pues no podríamos esperar algo fidedigno, ¿verdad? Esta es una epístola de Bernabé Más. ¿Sí? Es una carta de Ignacio de Antioquía Más. Ellos dicen, en un sentido muy real, el sábado en las escrituras y en la historia es una obra pionera porque los autores se han esforzado en llegar hasta las fronteras del conocimiento. En otras palabras, esto se puede considerar como una obra de los pioneros, dicen ellos. Pero yo no encuentro aquí en los autores de los capítulos, no encuentro a Jaime White, ni a John Nevis Andrews, yo no encuentro a la hermana White. Mire, este libro no tiene un solo capítulo escrito por la hermana White, o un solo capítulo de escritos de la hermana White, ni del hermano Jaime White, ni del pastor José Bates, que es realmente el pastor que se sumergió profundamente en el estudio del Santo Sábado, obviamente transmitido por una bautista del séptimo día que se convirtió al adventismo del séptimo día, Raquel Oz, ¿sí? Que le trajo la verdad del sábado a José Bates. Y José Bates se especializó en la verdad del sábado y la aceptó y la predicó. Yo no encuentro aquí ningún capítulo escrito por José Bates, ni por la mensajera del Señor, la profeta Elena White, ni por Jaime White. Aquí yo encuentro a Gerard Hassel, a Murdoch, a Kubo, Johnston, Specht, a Bacchiocchi, a Winminster, a Ausburger, Strand, a Walter Douglas. Bueno, aquí hay uno que por allí es conocido, Raymond Cottrell, Branson, La Rondelle, hermanos, de Deren, Waterhouse, Strand, de Deren, Wood, Graham, Strand. Yo no encuentro aquí pastores pioneros en el adventismo genuino, pero es una veintena de autores que escriben en este libro. Y ellos dicen, en un sentido muy real, el libro es una obra pionera, porque los autores se han esforzado en llegar hasta las fronteras del conocimiento, como ocurre inevitablemente cuando uno se adentra en territorios ignotos. El terreno no cartografiado deja lagunas de conocimiento. Estas tienen que ser resueltas por el historiador con una reconstrucción tan plausible como permitan los datos. Precisamente en talos casos pueden surgir en ocasiones ligeras diferencias de opinión, pero esas diferencias no son medulares ni cruciales para la significación de la imagen de conjunto que se presenta. Noten esto. Puede ser que al lector de este libro le parezca que este volumen es excepcionalmente amplio y lo es, no cabe duda. Sin embargo,
La riqueza del tema es aún mayor y los autores se han atenido a las limitaciones de páginas que se les impusieron. No obstante, su propósito ha sido abordar todos los aspectos esenciales. Además, han escrito de tal forma que se logre un equilibrio entre amplitud y profundidad. Para el lector que esté interesado en la información adicional, las muy detalladas notas de cada capítulo proporcionarán referencia de abundantes fuentes que pueden ser exploradas. Y el editor de este libro es Kenneth Strand. No es pionero, pero en la parte de atrás, noten lo que dice, ¿sí? El reposo sabático ha formado parte significativa de la tradición judeocristiana desde la antigüedad. Esto, hermanos, es una vil mentira, porque aquí están en este libro llamado El sábado en las Escrituras y en la historia. Aquí no le están dando al santo sábado origen edénico. Aquí dicen de plano, el reposo sabático ha formado parte significativa de la tradición judeocristiana desde la antigüedad. En otras palabras, le están dando origen al sábado, se lo están poniendo en favor de la tradición judeocristiana. Y están aceptando que el sábado es de los judíos y para los judíos. Los que te guían te engañan, apreciado adventista de la denominación. ¿Sí? No lo están poniendo a nivel del Edén. Sin embargo, dice, los anales históricos revelan que durante los primeros siglos de nuestra era, otro día, el domingo, primer día de la semana, fue de algún modo adquiriendo relevancia en el culto cristiano. Ya están citando ellos que desde los primeros siglos, noten, ellos están aceptando todas estas mentiras de fábulas y de supersticiones de los primeros testigos del domingo. ¿Sí? Ellos dicen así, los anales históricos revelan que durante los primeros siglos de nuestra era, otro día, el domingo, primer día de la semana, fue de algún modo adquiriendo relevancia en el culto cristiano. Los adventistas del séptimo día de la denominación citan a historiadores, los anales históricos que dan testimonio, dicen ellos, que ya en los primeros siglos de algún modo adquirieron relevancia el domingo, primer día de la semana, fue de algún modo adquiriendo relevancia en el culto cristiano. Ellos están aceptando estos escritos de historiadores, escritos inventados, escritos falsos, acerca del primer día de la semana. Las fuentes documentales del siglo V registran que se realizaban ceremonias religiosas tanto en sábado como en domingo. Bueno, nosotros tenemos referencias del siglo IV, ¿cierto? Cuando Constantino ordenó la primera ley dominical y algunos seguían, digamos, guardando el sábado y otros el domingo. Pero los adventistas citan a los historiadores para decir que se celebraban ceremonias religiosas sábado y domingo. A la vez se iba haciendo cada vez más hincapié en el reposo dominical, lo cual acabó determinando una generalizada suplantación del sábado por el domingo en toda Europa. Este reemplazo se completó en el siglo VI, con la Reforma Protestante del siglo XVI. Surgieron en Europa varios puntos de vista sobre ese reposo sabático, entre comillas, sabático dominical. Los reformadores más prominentes desabatizaron el domingo y hasta llegaron a la conclusión de que cualquier día de la semana resultaba adecuado para los oficios religiosos.
Puedes guardar cualquier día de la semana después de 6 días de trabajo. No obstante, mantuvieron el domingo para realizar los servicios religiosos semanales por razones puramente prácticas, ser el día observado tradicional y comúnmente. Pero esto, el pastor John Nevis Andrews lo echa por tierra porque él da evidencias del sábado entre los reformadores. Los adventistas dicen que los reformadores guardaron el domingo. ¿Y por qué lo guardaron? Por razones puramente prácticas, ser el día observado por la tradición y comúnmente. Bueno, ellos terminan la mentira diciendo, el presente volumen consigna con detalle el relato de los cambios históricos desde los primeros registros bíblicos hasta la actualidad. Además, hay varios capítulos dedicados a perspectivas teológicas actuales sobre el sábado y el domingo. Hermanos, la perspectiva teológica adventista actual sobre el sábado y el domingo es que el domingo es el día del Señor. Es que al domingo se le llama sábado. Esa es la nueva perspectiva de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la perspectiva teológica, ¿sí? Bueno, lo he sacado acá a la luz para decirles que, por favor, antes de envenenarse leyendo a estos autores, a esta veintena de autores teólogos modernos, que son miserables teólogos, por favor, primero vayamos al escrito está de nuestros verdaderos pioneros. Hermanos, hoy quisimos hacer una primera introducción a lo que será este tema, ¿cierto? Que estaremos presentando acerca de la historia del Santo Sábado y del Domingo desde el punto de vista secular. Si hay algún comentario, hermanitos, o alguna pregunta al respecto, por favor, si son tan amables de hacerlo en este momento. Solo queda darle gracias al Señor por este maravilloso material que vamos a obtener para que lo estudiemos juiciosos y podamos conocer la historia. Porque bueno, sabemos que hay muchas personas católicos y más que todo han sido engañados con una historia falsa. Entonces nosotros debemos de prepararnos para mostrarles la verdadera historia, ¿sí? Y prepararnos para enseñarles también, porque son personas que han sido engañadas. Y uno se encuentra con personas que conocen mucha historia, pero bueno, sabemos que así como esta historia es falsa, de todos estos escritos falsos también que han sacado estos historiadores, que los han torcido utilizando también las Sagradas Escrituras. Entonces, hay muchas personas que están siguiendo esa historia falsa, como por ejemplo cuando uno le dicen que inventan una historia de Lutero, una historia falsa de Martín Lutero, porque era un hombre que se opuso a la Iglesia Católica y entonces ellos no lo quieren. Entonces inventan ciertas cosas falsas de él y bueno, y mucha gente pues se la cree. Muchos católicos sinceros, pues que no saben nada, se la creen. Entonces, mis hermanos, pues darle la gloria al Señor por este maravilloso material que el hermano Carlos nos va a ilustrar acá y que nosotros también lo vamos a tener en nuestras manos para que lo estudiemos. Muy bien, hermano Sí, Ángel. hermano. Adelante, hermano Joseph. Sí, yo creo que tenemos siempre, yo siempre he meditado en esto que voy a decir. Tenemos que tener muchísimo cuidado lo que vamos a leer y lo que escuchamos de predicadores, porque la Biblia nos advierte, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le quiere decir. Entonces yo, cada vez que yo me acuerdo de ese texto, digo yo, pero ¿quiénes tenemos oídos? Oídos tenemos todos. Aquí se refiere al oído espiritual. El que tenga oídos espirituales, que escuche
lo que el Espíritu le quiere decir. Porque, como lo dijo temprano, vinieron, en el tiempo de Pablo lo advirtió, vendrán lobos rapaces, lobos, y no solamente en el tiempo de Pablo, eso se va a volver a repetir, se está repitiendo y se repetirá, que ahora mismo tenemos lobos rapaces que están arrastrando a ovejas. Por eso que la hermana White advirtió, iglesias completas con todo y pastor se van a perder. Entonces, el consejo de Dios cuando dice, el que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu le quiere decir. Muchas gracias. Gracias, hermano Joseph. Es muy importante, ¿verdad? Sacar tiempo y dedicarlo para leer, sobre todo a nuestros pioneros fieles y la historia que nos presentan. Hermanos, estudiar esto es maravilloso porque el pastor Andrews de verdad hace un análisis muy completo de esa historia secular, empezando desde la primera apostasía en la iglesia. El domingo, día del Señor, no es rastreable a los apóstoles, los primeros testigos del domingo, y después él va a analizar esa falsedad como pruebas de los católicos para hablar del domingo como día del Señor. Y este capítulo 16, que es muy importante, hermano, se llama Origen de la observancia del primer día. ¿Sí? Esperamos que con la ayuda de Dios lo podamos presentar para que las personas sepan realmente desde cuándo viene la observancia del domingo como día del Señor. Este capítulo lo vamos a estudiar completo para poder ir, ¿no?, a la historia secular, a los testimonios que dan los historiadores sobre el origen del domingo como día del Señor, que no tiene ningún fundamento bíblico, no tiene ningún fundamento ni apoyo de los apóstoles, de los discípulos, de Cristo, ¿sí? Y que solamente se basa en la tradición, en la superstición, en la mentira, en el fraude, en el engaño. Para esto, hermanos, como dice el hermano Joseph, el que tiene oído para oír, que oiga. Bueno, hermanos, si hay algún comentario más, hermanitos, lo escuchamos o alguna pregunta. Y si no, vamos a orar para terminar este momento. ¿Está bien? Oremos, bendito Dios. A usted le damos la gratitud y la alabanza en este día. Gracias, Señor, porque nos ha permitido estudiar su palabra. Gracias, Señor, porque usted dirige a las personas honestas y fieles en todo el mundo para buscar su verdad. Gracias porque usted nos ha buscado y nos ha encontrado para convertirnos en verdaderos adoradores. Gracias, Señor, por la fe que nos conserva, la fe pura en la doctrina pura. Gracias por los escritos de nuestros pioneros fieles al respecto de la observancia del Santo Sábado. Y gracias porque hoy podemos iniciar un proceso para desenmascarar los engaños del sistema papal, especialmente en lo que tiene que ver con la presentación del primer día de la semana como Día del Señor. Nos encontramos frente a una crisis inminente que es el conflicto entre la ley de Dios y las leyes de los hombres. Sabemos que el objetivo principal que Roma tiene en mente es imponer la observancia del domingo, y para ello apelará a la tradición
a la mentira, al engaño, al fraude, a la iniquidad. Y quizás, como dice la profeta Elena White, en principio apelará a la persuasión a través de estas mentiras y luego apelará a la fuerza. Señor, gracias por hacernos entender que la observancia del primer día de la semana no tiene argumento ni apoyo bíblico, que solamente está basada en el engaño, en el fraude, en la tradición. Y gracias por habernos separado de esa denominación, de esas denominaciones caídas, como es la Corporación Adventista del Séptimo Día, aliada con Roma, que ya desde hace muchos años atrás viene apoyando el reposo dominical. Y gracias por habernos separado de aquellos grupos y personas que no defienden la verdad, que no están siguiendo de verdad la doctrina pura, ni las actitudes de un verdadero cristiano adventista historicista. Señor, nos colocamos en tus tiernas manos de amor para que nos ayudes, para que generes en nuestro ser ese espíritu de investigación, de amor por la verdad, con el fin de prepararnos y para ayudar a preparar a otros. Cada día nos convencemos más de tu verdad por la obra del Espíritu Santo y damos honra y gloria a Dios por nuestros hermanos fieles que abrazan el estudio y las verdades presentadas acá y que son también instrumentos en tus manos para presentar la verdad de tu palabra. A esta hora, Señor, rogamos su divina compañía, su perdón, su bendición y que por favor imparta sus bendiciones a los hermanos que han estado hoy compartiendo con nosotros estas maravillosas verdades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.